Hola a todos, les habla Rafael y el propósito de este vídeo es confirmar lo que ya ha estado comentándose en algunos canales. Lo mencionó Neri Lugo, también el canal en Estados Unidos de Kim and Mikey, que en este caso Kim leyó parte de este mismo documento. Este es el documento que confirma que la petición que la Watchtower le hizo a la Corte Suprema para que revocara las decisiones de la Corte de California en cuanto al esclarecimiento de los casos de abuso sexual fue denegada. Sí, la petición de la Watchtower fue denegada. Este documento es bastante largo y está en inglés. Obviamente, después de haber analizado toda la situación, la Corte Suprema llegó al veredicto de denegarle la petición a la Watchtower. Las razones que presenta el documento es que la misma Watchtower ha estado violando todos los procedimientos legales, salvo el de primera instancia. O sea, o mejor dicho, desde la primera vez, desde la primera corte, que en este caso sería la corte de primera instancia, cuando se presentaron los casos relacionados al abuso sexual, esta pidió los documentos que ayudan a esclarecer los casos de abuso sexual, para que una vez se esclarezca todo, se llegue a un veredicto con todos los detalles y pague quien tenga que pagar. La Watchtower desde el principio se ha estado negando a cooperar con el procedimiento legal que está llevando a cabo la Corte en esta investigación. Han negado ofrecer los documentos, ha estado negando todas las peticiones y a la misma vez ha querido negarse a pagar las indemnizaciones económicas, razón por la cual ellos han tenido que ser un poco más fuertes, en este caso la Corte, quise decir, y entonces en violación al procedimiento legal, al proceso legal, pues la Watchtower quiso utilizar una estrategia que le salió mal. Ellos saltaron directamente a la Corte Suprema para que desde el mismo principio, alegando la violación supuestamente a algunas enmiendas y unos derechos, pues la Corte Suprema fallara a su favor y revocara las decisiones de la Corte Suprema, o en este caso quise decir de la Corte de primera instancia y en California. Pero le salió el tiro por la culata. Sí, en Puerto Rico, esa expresión, cuando el tiro sale por la culata es la parte de atrás de la pistola. Le llaman así porque esa parte, cuando la persona dispara, el tiro, la fuerza, la explosión sale por al frente. Pero cuando la bala o la parte de la pistola está dañada y no sale la explosión correctamente, la explosión sale por detrás, se puede dañar la pistola, algo puede ocurrir que entonces quien recibe daño es el mismo que está disparando. En este caso a la Watchtower aquí le salió el tiro por la culata, le salió todo mal, cayeron en su propia trampa, cavaron el hoyo y ellos mismos cayeron en él. Y entonces la Corte Suprema está haciendo referencia a todos los precedentes legales para tomar la decisión que sea. Y se está consultando la primera enmienda, la séptima enmienda y la 14ª enmienda, que supuestamente se estuvieron violando. Pero la Corte Suprema dijo: en ningún momento hay violación de estas enmiendas. La Corte está siguiendo todos los procedimientos legales. Y segundo, ustedes no están mostrando suficiente documentación y argumento para acudir a esta Corte, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque ninguno de los procedimientos que se llevaron a cabo en la Corte de California
han estado atentando contra las leyes federales. Por tal razón, esto no es un caso que se deba atender aquí. Sin embargo, denegamos la petición porque en la misma, según lo que hemos revisado, ustedes, la Watchtower, tienen un constante historial de estar llevándole la contraria, estar faltándole el respeto y el querer irse por encima de las leyes en cuanto a todos los procedimientos legales investigativos para el esclarecimiento de estos casos. O sea que básicamente, en resumen, eso es lo que dice esta información, eso es lo que dice este documento de la Watchtower. Dice: la primera razón, pues lo que ellos presentaron, según dice aquí, que la Watchtower ignoró las reglas de la Corte Suprema al no presentar suficiente información que garantiza que realmente se violó un derecho de la Watchtower. O sea, eso no está violándole derechos a nadie. Ellos están siguiendo los procedimientos legales correctos. Déjame seguir por aquí. Entre otras cosas, dice ahí: desde el mismo principio la Watchtower ha estado pidiéndole a la Corte Suprema que falle a favor de estas cortes, o sea, mejor dicho, que falle o que tome una decisión de revocar la corte desde la primera vez, de primera instancia, faltándole respeto a los procedimientos legales. Usted sabe que cuando usted va a llevar un caso a la corte, usted va a una corte de primera instancia. Si la corte de primera instancia no lleva a cabo un procedimiento, o la decisión de la corte de primera instancia es una decisión con la cual usted no está de acuerdo, usted va a una corte de apelaciones. Si en la corte de apelaciones usted toma una decisión con la cual usted no está de acuerdo, usted va entonces a una corte superior del estado. Pero si aún así usted no está de acuerdo con la corte superior, entonces usted va al Tribunal Supremo. Y del Tribunal Supremo, pues ya lo que éste diga, pues se tiene que acatar. Ellos saltaron todos esos procedimientos y fueron directamente al Tribunal Supremo para que desde el mismo principio desestime, revoque la decisión de la Corte de primera instancia. Obviamente porque ellos querían detener el proceso de investigación, porque sabe que les iba mal. Pero entonces, creyendo ellos que los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos son incompetentes, pues le salió el tiro por la culata. Porque la respuesta que recibió es que después de ellos analizar todo el caso, primero, aquí no hubo violación de leyes alguna, ellos hicieron lo correcto, ellos se aseguraron de que se estuviesen cumpliendo las leyes del país, se están protegiendo los derechos de los menores. A ustedes se les han estado pidiendo documentos para esclarecer el caso, ustedes se han negado. Ustedes tienen un gran historial de estar pidiéndole a esta corte que esté revocando las decisiones de las cortes superiores y cortes de primera instancia del país, y ustedes han estado fallando en muchas ocasiones. Son ustedes los que están violando las leyes, son ustedes los que están violando los procedimientos legales. Esa es la razón por la cual la Corte Suprema, en este caso de los Estados Unidos, denegó la petición de la Watchtower. Y aquí está la información que garantiza que la Watchtower
tiene un constante historial de faltarle respeto al procedimiento legal y de negarse a seguir las reglas, llevarle la contraria a las reglas. Y por dicha razón la Watchtower es quien menos derecho tiene para estar viniendo a esta corte, a estar haciendo peticiones como esta. Entonces sigue diciendo la corte que esta corte tiene una responsabilidad de peso de que se cumplan con las leyes del país. La Watchtower violó el procedimiento, tiene un constante historial de estar faltándole el respeto al sistema legal, llevándole la contraria a las reglas. Y cuando dice las reglas se está refiriendo también a los procedimientos legales como deben ser. Pues razón por la cual la Corte Suprema denegó la petición. O sea, ustedes constantemente están llevándole la contraria a las cortes en todos estos procesos investigativos. O sea, si tan inocentes son, ¿por qué quieren que se desestime la decisión? ¿Por qué no quieren cooperar en el proceso investigativo? Porque eso es precisamente lo que está ocurriendo. O sea, la corte está investigando, le está pidiendo a la Watchtower los documentos pertinentes para esclarecer el caso. Eso es todo. Para garantizar de que se cumplan las leyes. Pero la Watchtower le está llevando la contraria a las cortes. No te vamos a dar los documentos. ¿Por qué? Porque somos cleros. Y el derecho de clero dice que nos da a nosotros autoridad para no darles nada a ustedes. Pero se ha establecido en California que el derecho clerical no es una excusa para sustituir el deber de informar a las autoridades superiores sobre los casos de abuso sexual. Entonces en la corte le están pidiendo los documentos y la Watchtower se está negando. Razón por la cual entonces la corte llegó a un veredicto. Pues entonces ustedes tienen que pagar esta cantidad de millones por esto a la víctima de abuso. Ahí la Watchtower, ok, pues vamos a la Corte Suprema para que revoque esto. Pero el procedimiento legal es que vayan a la Corte de Apelaciones, de la Corte de Apelaciones a la Corte Superior del Estado, de la Corte Superior del Estado a la Corte Federal, de la Corte Federal a circuitos mayores hasta llegar entonces a la Corte Suprema. Ellos violaron todo el procedimiento legal completo para que desde el mismo principio la Corte no solamente revoque la Corte Suprema, sino también ahí ellos apoyarse en un precedente legal que, o sea, para que desde el mismo principio se detengan todos los procedimientos y se detengan todos los procesos investigativos en todas las cortes del país que ya están atendiendo casos de abuso sexual ocultos por la Watchtower. Así que esto es una gran victoria para las víctimas en el caso de California, porque esto también va a marcar un precedente para que otros casos similares continúen llevándose a cabo y se sigan esclareciendo estos casos de abuso sexual. Claro está, ya ustedes saben para dónde van el fondo de ayuda para sucesos imprevistos. Recuerden ustedes el pasado vídeo que subí, que para todo hay un fondo, y entonces aparte de las donaciones de la obra mundial hay un fondo para cualquier cosa, para cualquier detalle, un fondo distinto. Pero ahora tienen un nuevo fondo, que es el Fondo Mundial de Ayuda para los Sucesos de Imprevistos, etcétera, etcétera, de la supuesta obra. Pero entonces dice que eso no sustituye las donaciones para la obra mundial, y supuestamente esto es algo voluntario, pero hay un contrato en el cual, porque la resolución no es nada más y nada menos que eso, un contrato en donde la congregación se compromete a pagarle ahora a la Watchtower una cantidad mensual según la cantidad de publicadores del país y la cantidad que tiene que pagar cada país. O sea, ¿qué está haciendo la Watchtower? Yo les dije, pregúntense para qué quieren el dinero. Aquí está la respuesta. Miren, noten ustedes lo que dice aquí. La Watchtower ha estado abusando
contra el procedimiento, o sea, ha estado violando el procedimiento para esclarecer, de esclarecimiento. Todos los procesos que ayudan a esclarecer estos casos. Y así sucesivamente. Se dan todas las razones. O sea que, en resumen, la razón que está dando la Corte Suprema para denegar la petición de la Watchtower es que la Watchtower ha estado constantemente violando los procedimientos legales para esclarecer los casos de abuso sexual. Entonces dice que también es cierto que la Watchtower no ha estado cumpliendo con la responsabilidad desde el 2001 para que se esclarezcan los casos en este caso de Simmental. Este es el nombre de la persona que abusó sexualmente de este jovencito en California, Simmental. Definitivamente, yo leo esto y yo me quedo, wow. Aquí está hablando acerca del caso de abuso sexual directamente. O sea, las alegaciones que hacen ustedes no tienen razón de ser. Pero analizando el caso, en definitiva, ustedes no han querido cooperar en el caso de abuso sexual. Entonces dice que esta organización ha estado enfrentándose a constantes casos similares de abuso sexual contra menores. Cuando estos han tenido conocimiento del mismo, y por tal razón, pues no vamos a favorecer la petición. Entonces, que la Corte Suprema no es un conducto para que se revoque prácticamente la decisión de la Corte de California en el esclarecimiento de estos casos de abuso sexual. Definitivamente, esto ha sido una victoria para la Corte de California y también es una victoria para estos jovencitos que sufrieron estos abusos. Y obviamente la Watchtower, en su negativa por cooperar, o negativa para cooperar con las autoridades superiores, pues miren, le salió todo al revés. Nada, simplemente más adelante sé que vendrán otros vídeos que van a hablar un poco más acerca de esto, de cualquiera de los otros canales. Quizás la información posteriormente vendrá traducida al español. Alguien estará hablando con más detalles. Puede que este servidor lo haga si le llega la información en español con más detalles. Y yo con mucho gusto hablaría de ello, de estos detalles. Pero en resumen, la información está bien larga. Pero en resumen, lo que dice esta decisión que tomó la Corte es esa: que la Watchtower es quien menos derecho, menos autoridad tiene en este caso. No es competente en este momento para estar pidiéndole a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que revoque la decisión de la Corte de California. Que la Watchtower tiene un constante historial de estar llevándole la contraria a las cortes, los procedimientos legales e investigativos que ayuden a esclarecer estos casos. Que la Watchtower se ha estado negando a entregar
los documentos esclarecedores en procedimientos legales, procedimientos investigativos por la misma corte. Eso es una razón. La corte en este caso tiene toda razón, porque si ellos quieren realmente esclarecer un caso y existen documentos que lo esclarecen, está en todo su derecho de pedir los documentos. Bien se ha dicho en California que el derecho clerical o el privilegio de clero no sustituye el deber que estos tienen de informar a las autoridades superiores, a la policía, sobre los casos de abuso sexual. Así que recientemente los testigos de Jehová estuvieron leyendo en la Atalaya, en su estudio, para junio, o mejor dicho, para julio, que los ancianos de la congregación no están autorizados a hacer cumplir o el enforcement, porque en inglés, o sea que ellos no están autorizados o no tienen autoridad para hacer que se cumplan las leyes, por decirlo así. Que ellos lo que hacen es que le llevan el caso al departamento legal de la sucursal y que la sucursal es la que determina lo que va a hacer según las leyes del país. Pero en todo caso, para evitar que el caso evitar al mayor grado posible que el caso llegue a las autoridades. Ese es realmente el procedimiento que se lleva a cabo en las congregaciones. Se le tiene mucha misericordia, mucho amor y aceptación al pedófilo, y al niño pues que sus padres se encarguen de él y que para la próxima lo vigilen para que otro pedófilo o el mismo pedófilo no lo vuelva a violar. O sea, reconocen la existencia de pedófilos en la congregación, pero le echan la culpa a los padres cuando los niños son violados. Eso es prácticamente lo que ha estado diciendo los estudios de la Atalaya de julio, que tienen que ver con esto de los abusos sexuales. Y en adición a ello, desanima a los padres para que lleven a los niños al hospital y lleven a los niños a recibir ayuda psicológica pertinente para que puedan superar esto, porque que vayan directamente a donde un profesional que atienda estos asuntos, sino que pues que oren con él, compartan con él literatura, que lo perdonen al pedófilo y que oren mucho, y así pues el muchacho seguirá creciendo feliz y se olvidará del asunto. Tú sabes, ese es el procedimiento de la Watchtower. Ante dicha situación, cosa que ha estado pasando desde hace tiempo, pues se llevó el caso a la corte. California entonces dice: dame los documentos, yo quiero aclarar estos casos. No, dijo la Watchtower. Pues entonces la sentencia es: pues entonces ustedes tienen que pagar esta cantidad a la víctima. Y vino la Watchtower, saltó directamente a la Corte Suprema para que comience a detener todos los procesos investigativos. Y la Corte Suprema le dijo: no, usted ha estado violando los procedimientos legales, usted le está faltando respeto a esa corte, usted y a otras cortes también, porque ellos, eso es lo que dice el documento, que ustedes ya tienen un gran historial de estar llevándole la contraria a las cortes, estar queriendo irse por encima de las leyes y no querer cooperar en el esclarecimiento de muchos casos. Así, y máxime cuando se trata de asuntos que tienen que ver con abuso de menores, abuso sexual de menores. O sea, ¿quiénes son ustedes para estar viniendo aquí? Ustedes son quienes menos derecho tienen de estar viniendo a la Corte Suprema para que intervengan estos casos. La Corte Suprema tiene una grave responsabilidad, o una responsabilidad de mucho peso, de hacer que se cumplan las leyes del país. Y analizando todos los pormenores, ustedes han estado violando las leyes y todas las reglas. Por lo tanto, la petición ha sido denegada. En resumen, eso es lo que dice este documento. Así que victoria para las víctimas. Vamos a ver ahora cómo van a responder ellos ante ese estudio de la Atalaya, que prácticamente está animando a que se haga todo lo contrario a lo que han dicho las leyes, y más aún todo lo contrario a lo establecido aquí por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Con eso los dejo, mi gente. Buenos días si están en esta zona, buenas tardes
Si están en Europa, buenas noches. Si están al otro lado del mundo, hasta luego.